Muy buenos días, mis amigos y hermanos de 3 AM Radio Adventista Online. Un grato placer para mí, quien les habla, Luis Corsino, llegar hasta ustedes en este momento para traerles un episodio más de su programa Promesas en Camino. Una promesa de Dios para cada uno de nosotros. La promesa de hoy la hemos tomado en el libro de Mateo, en el capítulo 6, el versículo 14. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Bien, en esta ocasión vamos a hablar en una promesa que el Señor tiene, pero es una promesa condicional. En otras ocasiones les he hablado acerca de las promesas condicionales. Las promesas condicionales son aquellas en que el Señor promete algo si nosotros hacemos algo. O sea, la promesa se va a cumplir dependiendo la respuesta de nosotros. Si nuestra respuesta no es positiva a la promesa que el Señor nos ha hecho, pues entonces la promesa no se va a cumplir. Si la promesa es positiva, pues entonces nosotros recibiremos la promesa. Es como cuando un padre le dice a su hijo: si te portas bien y sacas buena nota y pasas en la escuela en este año, pues yo te voy a regalar tal cosa, o te voy a llevar a tal sitio. Entonces, ¿qué pasa? La promesa del Padre se va a cumplir en la medida en que el Hijo cumpla los requisitos de esa promesa. ¿Cuál es? Portarse bien y pasar su clase en la escuela, o sea, pasar de grado con buenas notas. Entonces, si el niño no cumple con su parte, la promesa no se va a cumplir, porque el Señor no va a premiar, o el Padre no va a premiar una mala acción o una desobediencia. De nuestra parte debe haber un esfuerzo para que esa promesa se cumpla. Y eso es lo que pasa con esta promesa del libro de Mateo en el capítulo 6. Dice allí que nosotros tenemos que hacer algo para que se cumpla lo que el Señor nos ha dicho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es algo que no es simple. A simple vista, así por encima, se vería simple. Si nosotros perdonamos, el Señor nos perdona. Pero puede pasar lo contrario. Si nosotros no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. Sí, muchos de nosotros proclamamos y decimos que el Señor es todo amor, que es misericordioso, que tiene paciencia, pero el Señor habla y Él ejecuta. Y Él dice claramente en su palabra: si tú no perdonas a tu hermano, ¿cómo tú esperas que yo te perdone? Y Él puso ejemplos en la Biblia de esa situación, del asunto del perdón. El perdón es condicional el perdón en la Biblia. Porque para que tú, el Señor, te perdones, tú tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces son borrados tus pecados. Ahora, cuando nosotros ofendemos a una persona, sea un hermano, un amigo, un familiar, un esposo, un hijo, una hija, un padre, una madre, lo que sea, a quien sea, nosotros tenemos que pedir perdón a esa persona que nosotros ofendimos. Luego, cuando nosotros oremos, el Señor va a perdonar nuestras faltas cuando vayamos donde Él a pedirlo. Mucha gente rezan porque eso es lo que hacen. Rezan el Padre Nuestro. Hay una diferencia grande entre orar y rezar, que no la vamos a explicar ahora, porque este no es el tema. Pero hay una diferencia muy grande entre rezar y orar. Es mucha la diferencia. Así que hay personas que rezan. Rezar es repetir una palabra o un párrafo muchas veces, consistentemente. Entonces, repiten, o sea, rezan el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bla, 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 bla. Pero se olvidan de una parte que dice allí: y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, estamos diciendo una oración que es condicional en cuanto al perdón. Perdónanos así como nosotros perdonamos. En la medida en que nosotros perdonamos, en esa misma medida, estamos pidiéndole al Señor que nos perdone. Entonces, ¿qué pasa?
si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, o lo perdonamos a media, o sencillamente de boca, así, de palabra, decimos te perdono, pues estamos diciendo al Señor, mira, en esa misma forma que yo perdoné a mi hermano, perdóname a mí. Pero ¿qué pasa? Rezamos el Padre Nuestro y hay gente que lo reza cada día antes de salir de su casa. Antes de salir por esa puerta, se persignan, rezan el Padre Nuestro y se van por ahí entendiendo que la gracia del Señor lo va a proteger. Pero es posible que sí, que la gracia del Señor lo proteja, porque la gracia del Señor sale para todos, buenos y malos. Salen por ahí pensando que el Señor lo va a proteger y que lo va a perdonar y que lo ha perdonado cuando ellos mismos se están condenando y diciendo, perdóname a mí en la misma forma en que yo perdoné a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi hermano, a mi amigo, al del trabajo. Cuando nosotros hablamos de perdón, tenemos que entender que el perdón es un camino de doble vía y que es condicional. Está condicionado a nuestra respuesta. Y en la medida en que nosotros respondemos a la necesidad del perdón de otra persona, el Señor va a responder a nuestra necesidad de perdón. Por eso hay muchas personas que aunque piden el perdón al Señor, no se sienten sanadas interiormente, no se sienten perdonadas, porque todavía guardan en su interior rencor sobre otras personas y no la han perdonado. Si usted es de esa persona que cuando ora pidiendo perdón no puede sentir la paz que se recibe cuando tú perdonas y recibes el perdón, es porque tú no estás perdonando completamente. De manera completa, de manera total. Estás borrando eso, poniéndolo a un lado, sino que lo estás guardando. Estás guardando, como decimos, una espinita. Tiene una espinita ahí en el corazón todavía. Mientras esa espinita esté ahí, no hay sanidad interior, no hay recibimiento de perdón, y entonces tenemos nuestros sentimientos de culpa, tenemos ese tipo de ansiedad, ese tipo de inseguridad, de temor, y todo lo que acarrea el hecho de no estar perdonados por el Señor ni por nosotros mismos. Yo espero que en este día tú hayas entendido bien el asunto del perdón, que es algo condicional. Dentro de la Biblia y para el Señor, el perdón es condicional. Aunque es ofrecido gratuitamente para todo el que lo quiera, el Padre Nuestro dice que es condicional. Perdónanos en la medida en que nosotros perdonamos. Y aquí en el Sermón del Monte, cuando Él está hablando en el capítulo 6, dice allí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces el Señor perdonará nuestras ofensas. Pero si no lo hacemos, no esperes que el Señor lo perdone, hermano. De ninguna manera. El Señor no lo va a perdonar, aunque Él sea todo amor, todo misericordia y toda gracia. Porque Él lo ha dicho en su palabra y su palabra no miente. Dios se lo bendiga en este día, mi hermano, mi amigo. Cuídense. Recuerden, no salgan a ninguna parte, no se desvíen del camino en que nosotros vamos, porque ese camino nos lleva a la ciudad celestial. El tomar atajo no nos lleva a la ciudad celestial. De todas formas, manténganse en el camino y recuerden que nosotros no vamos solos, vamos con la mejor compañía, que es la compañía del Espíritu Santo. Dios os bendiga.